Entonces vamos a iniciar la clase. Nos toca geografía ahorita. Geografía. Vamos a empezar con recursos naturales. Vamos a ver que esté el pizarrón grabándose, porque voy a hacer un esquema otra vez. ¿De dónde vengo y a dónde voy? Aquí está. Ahí está, todo listo. Vamos a ver un cuadro sinóptico. Recursos naturales. Entonces vamos a clasificar como tenemos renovables, los renovables son aquellos cuyo ritmo de consumo es menor al ritmo con que se recupera. Bueno, no renovables son aquellos que una vez agotado como volverse a formar les llevaría un tiempo muy largo. Entre paréntesis vamos a poner miles o millones de años. Inagotables. Gracias.
son aquellos que sin importar el ritmo del consumo, no se agotan jamás. Bueno, ahí está. Tipo de cómo se especifican los recursos. Entonces ahí tenemos cómo se clasifican los recursos naturales de acuerdo a si se acaban, si no se acaban, nunca se acaban. Entonces, recursos naturales renovables son aquellos cuyo ritmo de consumo es menor al ritmo con que se recupera. Es menor al ritmo con que se recupera. Quiere decir que esos recursos nosotros los vamos consumiendo, pero ellos se recuperan más rápido de lo que los consumimos. Entonces, son recursos renovables. ¿Sí? Los no renovables son aquellos que una vez agotados, volverse a formar les llevaría un tiempo muy largo, miles o millones de años. Por ejemplo, el petróleo. El petróleo, una vez que nos lo acabemos, ya no va a haber manera
yo creo que la raza humana lo vuelva a usar porque nos vamos a extinguir como especie antes de que se vuelva a formar más petróleo, ¿no? Pues el petróleo tarda millones de años en formarse. Son ese es combustible fósil, es producto de fósiles que se van desintegrando y van creando ese líquido que conocemos como petróleo, que una vez que se acabe, ya no va a haber, ¿no? Para que se vuelva a formar van a pasar millones de años. Va a haber, pero ya no es, o sea, no es renovable porque en el tiempo de vida de una persona ya no es posible volverlo a tener. Los renovables son aquellos que los estamos consumiendo y se van renovando en el mismo tiempo de vida de las personas, se siguen renovando, ¿no? Los no renovables ya no alcanza la vida de una persona para que se renueven, pasan miles, millones de años. Inagotables son aquellos que no importa cuánto consumamos de ellos, no se van a acabar como la energía solar, ¿no? Esa nos llega ni siquiera, o sea, no se va a acabar porque se está produciendo ahí siempre. La energía que nos llega del sol, todos los días se está produciendo una cantidad inmensa de energía que no, o sea, por más que usemos esa energía solar, no se va a acabar hasta que el día que el sol explote, ¿no? Pero es inagotable porque, pues el día que el sol explote, si es que existimos todavía nosotros, vamos a explotar también, ¿no? O sea, vamos a morir junto con el sol. Entonces, pues la energía eólica, la energía del viento, pues no la vamos a acabar tampoco nunca, está siempre el viento, ¿no? La podemos aprovechar, nunca no la vamos a agotar, ¿no? Entonces esos son los tres tipos, renovables, no renovables, inagotables. Y ahora esas energías, esos recursos que tenemos, renovables, no renovables, inagotables, ¿cómo están distribuidos? ¿Qué recursos de ese tipo, o más bien, ahora, qué recursos hay en el suelo, en el subsuelo, en el agua, que es el tema que nos ocupa? Vamos a ver si esto dice, y si no dice, igual que no dijo el otro, hago otro esquema. Bueno, ahí ya los clasificamos, quito esto. Ahora, ¿qué conocemos como recursos naturales? Ya los clasificamos. Ahora, ¿qué conocemos como recursos naturales? Los recursos naturales son componentes bióticos y abióticos que son utilizados por el hombre, pero por el ser humano, ¿no?, para cubrir sus necesidades. Los factores bióticos son los seres vivos, lo que tiene vida. Y los factores abióticos es lo que no tiene vida. Recuerden, biótico tiene vida, abiótico no tiene vida. Entonces, todo aquello que utilizamos para cubrir nuestras necesidades como seres humanos son recursos naturales. No hay recursos forestales. Utilizamos los árboles para extraer madera, fabricar muebles, papel, cartón. Hay que ese sería un recurso biótico. Los bosques, los árboles están vivos, ¿no? Y, por ejemplo, un recurso abiótico serían los minerales. Los metales, el oro, diamantes, plata, cobre, que utilizamos, por ejemplo, el cobre para las instalaciones eléctricas, el oro para hacer joyería. Esos son factores abióticos. Lo que no está vivo es abiótico, lo que está vivo biótico. Los grandes ejemplos bióticos, los bosques que utilizamos para extraer madera de ellos, y un abiótico, las minas
que se utilizan para extraer minerales, ¿no? No, me gustó ese. Vamos a ver, creo que tengo un video. Déjenme ver si ese es el video que... Your first assignment is the last thing you have to worry about with Chang. Get homework help customized to your courses. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, noches, días. Vamos a ver en este video tres temas. Tres temas. Ajá, los últimos tres de la unidad 2 de geografía. ¿Qué son? El primero es recursos naturales. Vamos a ver ese video, déjenlo comparto. Espero que sí sea el que había clasificado, ya no me acuerdo. Si es el que había elegido. Bueno, si no, ya acomodamos este. Déjenme, lo comparto. Ay, ahí no es. Una pestaña. Ahí está. Ahora sí. Subsuelo, aire y agua, desarrollo sustentable es el primero. El segundo, te los voy a leer. El primero es recursos naturales del suelo, subsuelo, aire y agua, desarrollo sustentable es el primero. El segundo es ambiente, deterioro y protección. Y el tercero, políticas y educación ambiental, ecotecnias y ecoturismo. Bien, decidí integrar estos tres últimos temas en un solo video porque si no sería hablar de lo mismo. Ajá, en el video anterior lo de especies en peligro de extinción y su preservación y su cuidado y todo eso, tocamos este tema. Entonces aquí nada más voy a mencionar lo que faltó, ¿sí? Y prácticamente tendríamos cubiertos esos temas, ¿vale? Primero vamos a empezar con recursos del suelo y del subsuelo. Que cuando hablamos de recursos del suelo, no del subsuelo, estoy con el suelo, hablamos de los recursos edáficos, que son aquellos que provienen del suelo, o sea, prácticamente todo lo relacionado con la agricultura, con la ganadería y también con lo forestal, es decir, del suelo nosotros sacamos, por ejemplo, materiales de construcción, para la producción de muebles, para papel o algodón, para generar telas, ¿sí me explico? Y todo eso al final del día pues nos lo da la tierra, ¿sí? Por ejemplo, te decía, el algodón no nos lo comemos, pero lo utilizamos para la industria textil, ¿no? De la ropa, entonces, ¿y de dónde viene? De la tierra, entonces es un recurso que nos da el suelo. Y bueno, agricultura, todo lo relacionado al alimento, como las frutas, las verduras, todo eso. Y en relación a la ganadería, también pues gracias, nosotros acá alimentamos a los animales prácticamente de lo que viene en el suelo, ¿no? Del pasto y todo ello. Y ahora, el subsuelo se dividen en tres, que serían los recursos como serían los metálicos, los no metálicos y los energéticos. En los metálicos tenemos, por ejemplo, al hierro, al cobre, al aluminio, a la plata, al oro, al zinc, al plomo, al platino, al uranio, y te puse aquí pues algunas imágenes y los que acabo de mencionar. Los no metálicos sería, por ejemplo, el azufre, la sal, el yeso, la arena, el mármol, el granito, el rubí, la esmeralda, fosfatos, nitratos. Entonces,
¿Qué quiero que notes de esto? Es que los metálicos o los no metálicos al final del día vienen del subsuelo. ¿Y qué sería la diferencia? Que si tiene propiedades del metal y estos tienen propiedades que no son del metal. Y los energéticos son sumamente importantes, sobre todo en los últimos años. ¿Por qué? Porque los energéticos tienen energía química. En el momento en el que el hombre descubrió que se podían aprovechar para que estos dieran energía, se volvieron muy cotizados, al menos en la vida económica son muy importantes, como sería el carbón, el gas y principalmente el petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo, pues, sabes, por ejemplo, es el más común, se utiliza para la formación de gasolina, pero se llaman energéticos porque puedes sacar energía química de ellos, ¿sí? Y ahora vámonos con los recursos del aire y del agua. Estos no hacen tanta referencia más que de la energía que puedes obtener de ellos. Las energías limpias, que habíamos dicho que son las energías que no generan residuos, como lo es la energía eólica, que prácticamente se utiliza para obtener o transformarla en energía eléctrica por medio de un aerogenerador que se va a estar alimentando de aire, de viento. El viento va a generar energía cinética, es decir, de movimiento, que el aerogenerador lo que va a hacer es transformarla en energía eléctrica, ¿no? Qué bonito, realmente son, yo creo que ya el mundo a estas alturas debería de valerse total y al 100% por energías limpias, ya dejar a un lado los hidrocarburos, la quema de combustibles. ¿Por qué? Porque nada más estamos contaminando, y realmente la Tierra tiene energía eólica, energía hidráulica, energía solar, ¿sí me explico? Energía Esto que está en chico ahorita. sí, también acá te mencioné, aunque no nos decía sol, también te mencioné lo que era la energía solar, pues esta es la obtenida, ¿por qué? Por el aprovechamiento de la radiación electromagnética que proviene del sol. Entonces, tenemos aquí en el esquema grande recursos del suelo. Son llamados recursos edáficos. Esos recursos edáficos nos sirven para actividades como la agricultura, la ganadería y recursos forestales. La agricultura, toda la que es producción de alimentos de origen vegetal, ¿no? Frutas, verduras, legumbres, leguminosas, cereales, todo eso está relacionado con la agricultura. Y todo es del suelo. En el suelo hay nutrientes que son producto de la descomposición de seres vivos. Y también, por ejemplo, nosotros podemos nutrir ese suelo también con fertilizantes orgánicos, que son llamados composta, ¿no? Con desperdicio de alimentos que lo podemos convertir en un fertilizante orgánico para poder nutrir el suelo y que a partir de él tengamos estos recursos provenientes de la agricultura, que son la base de nuestra alimentación, junto con la ganadería. La ganadería, pues las vacas no crecen en el suelo, ¿verdad? Pero sí se alimentan de lo que crece en el suelo. Entonces, de lo que se alimentan las vacas, los borregos, los chivos, los perros, la barbacoa de perro que se comen el fin de semana, los perros no se alimentan de lo que crece en el suelo porque esencialmente son carnívoros. Que les alimentamos por lo que se nos pegue la gana es otra cosa, pero los perros son carnívoros, ¿sí? Entonces los perros no entran, la barbacoa de perro no entra ahí, pero vacas, borregos, chivos, pollos, toda esta parte de animales, que ahí está la parte de la actividad para alimentos con animales, son actividades pecuarias, se llaman actividades pecuarias. Entonces, los animales se alimentan del suelo, por lo tanto, también la ganadería tiene que ver con la parte de los recursos del suelo, y los recursos forestales, que ya los habíamos mencionado, son aquellos que extraemos de los árboles, ¿no? Precisamente en bosques que son muy densos, que es decir, que tienen una gran cantidad de árboles, si no, no es negocio. Todo es con base en el negocio, ¿no? Así funciona nuestra sociedad capitalista. Mencionaba ahí ahorita el otro que deberíamos de utilizar ya energías limpias, ¿no? Y hay, por ejemplo, una presión de los países ya industrializados para que todos utilicemos
lo que llaman energías limpias, pero eso no es más que una estrategia de las potencias. ¿Para qué? Para ya no depender de la energía fósil de los países que no estamos industrializados, ¿no? ¿De qué ha vivido México mucho tiempo? Del petróleo. ¿De qué viven las culturas árabes? Del petróleo. Entonces, te quitan el petróleo y te van a hacer más pobre de lo que estás. Ahora, ¿quiénes tienen la tecnología para desarrollar energías limpias? Pues las potencias que no tienen petróleo, ¿verdad? Entonces, eso de las energías limpias no es más que un ardid de las grandes potencias para hacernos más pobres de lo que somos, porque además se puede contrarrestar el cambio climático de otra forma. Hay otras formas, como cuidar el mar para que el fitoplancton del mar siga produciendo, pues reforestar para que haya más árboles, los árboles que nos estamos acabando, volverlos a plantar para que sigan absorbiendo dióxido de carbono, cuidar el mar para que el fitoplancton siga absorbiendo dióxido de carbono en lugar de energía. Sí, algún día tendríamos que mudar a energías limpias, pero cuando todos estemos listos, no cuando 10 países del mundo que quieren controlarlo digan que tenemos que ir ahí, porque los demás entonces vamos a estar peor de lo que estamos, ¿no? Y además producir esas cosas para hacerlas también. También contaminan, ¿no? O sea, no son energías limpias, que es que son limpias al 100%, sino que la tecnología para poder aprovechar esa energía del viento, que si la energía del viento es limpia, sí, pero la tecnología para aprovecharla no es que conectes tu televisión, tu enchufe al viento, ¿verdad? Y ya funcione. Entonces hay que poner una tecnología que también genera contaminación. De hecho, utilizar el Internet genera contaminación, ¿no? ¿Dónde sale el humo? Genera contaminación. Entonces, no hay nada que sea estrictamente que es limpio, ¿no? La energía solar que es limpia porque ahí sale, sí, así pura es limpia, pero lo que tenemos que hacer para aprovecharla genera cierto grado de contaminación. ¿Dudas de recursos del suelo? No se les vaya a quedar lo de la barbacoa de perro esa, ¿no? No vayan a buscar el examen barbacoa de perro, ¿dónde está? ¿Sabe? ¿Puedo borrar ese bonito esquema? Sale muy corto. Vamos con recursos del subsuelo. Esos recursos pueden ser minerales, pueden ser energéticos. En los minerales tenemos los metales y los no metales. En los metales tenemos cosas como el oro, la plata, cobre, aluminio, calcio, zinc, what else? Con esos, suficiente. En los no metales, azufre, diamante, grafito, no, porque si no, ¿quién da la clase? Las sales mentales. Sales. Ahora, las sales son una combinación de por ejemplo, cloruro de sodio, de un metal con un no metal. Entonces tiene propiedades también metálicas. Porque no es estrictamente un metal, es una combinación de un metal con un no metal.
De hecho, las podríamos hasta poner en una categoría aparte, ¿no? Como sales. Como sal. ¿No? Azufre, diamante, grafito, ¿qué más podríamos hacer? Bueno, ahí lo dejamos. Energéticos. De los energéticos, ¿qué tenemos? El pelótreo. Pelótreo. ¿Qué más? Gas. Gas natural. Son los dos grandes energéticos. Carbón. Todos son combustibles fósiles, ¿no? Recuerden que mañana salen a las 12, hay examen. ¿Ya quedó? Vamos a ver la bonita grabación. Ahí está. Y vamos con el siguiente esquema, que es la del aire y agua. Que de hecho no venían los del aire. En el tema dice del agua nada más. Suelos, no, sí, aire y agua. Entonces vamos a borrar este. Esto yo lo voy a separar en dos. Por acá el aire y acá el agua. El aire no nada más tiene que ver con la energía eólica que se puede aprovechar para generar energía eléctrica. Pero también, por ejemplo, se aprovecha para el movimiento de embarcaciones del mar. También tiene que ver con las corrientes marinas. Entonces, el aire, ¿en qué interviene? Como energía eólica que puede transformarse, se transforma en eléctrica
desplazamiento de embarcaciones también tiene que ver con corrientes marinas. Y las corrientes marinas tienen que ver con el tipo de vida que hay en el mar, y el tipo de vida que hay en el mar tiene que ver con los recursos. Algunos recursos que consumimos. Agua también puede ser utilizada como energía hidráulica. Vida en el mar, ríos, arroyos, lagunas, lagos, charcos, lo que sea. Entonces, en el agua, pues obviamente tenemos de aquí, de esa vida, pues son recursos pesqueros, ¿no? Entre el 2.6. Preservación de la biodiversidad. Por este vamos a dejar correr el video. Por parte del agua sería la energía hidráulica, que es prácticamente, funciona lo mismo que la eólica, pero acá es por el movimiento de las grandes masas de agua. Ajá. Entonces, como te decía, son energías limpias, ¿por qué? Porque no generan residuos
porque prácticamente son gratuitas también. Bueno, o sea, se necesita la tecnología para transformarla, pero, o sea, la fuente como el viento, el sol, el movimiento de agua, pues ahí está, ¿no? La naturaleza nos lo da. Bueno, todas son gratuitas. El petróleo también la naturaleza. Todas son gratuitas. Pero para todas hay que desarrollar tecnología para poder utilizarlas. Y eso sí me es gratis. Entonces, ahí. O sea, esos argumentos que dicen toda esa gente que está a favor, como los argumentos que está diciendo que son gratuitos, todas gratuitas. El carbón es gratuito. Es más, todo lo que hay en la Tierra es gratuito. ¿Quién sabe cómo fue que terminamos por pagar por vivir en un planeta que nos da todo gratis? Las frutas crecen gratis en la naturaleza, los animales nacen gratis, los árboles crecen gratis, pero terminamos pagando por vivir en la tierra, ¿no? Todo finalmente en la naturaleza es gratuito. El árbol no te cobra por crecer, el mango no te cobra por crecer, las flores no te cobran por crecer, el petróleo no te cobra por estar ahí, ¿sí? Entonces, todo en la naturaleza se da de manera gratuita. Nosotros fuimos los que inventamos la manera de cómo cobrar, de cómo vivir de esa naturaleza, vendiéndole eso que crece gratis en la naturaleza a otros, ¿no? Bien. Y las ecotecnias son prácticamente innovaciones tecnológicas que se han diseñado con la finalidad de preservar y establecer De preservación de la biodiversidad. Que es el siguiente tema. Entonces, la preservación de la biodiversidad consiste en mantener la mayor variedad de vida en el planeta. Entonces, esta preservación de la biodiversidad es algo que nos empeñamos en querer ser los salvadores de la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza. Esa parte que dicen es que el ser humano altera la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza y es parte de nuestra naturaleza apropiarnos de la naturaleza para nuestro servicio, como lo hacen todos los animales. Nosotros lo hacemos a una escala, como lo hacen todos los seres vivos. Aprovechan la naturaleza para seguir vivos. Nosotros lo hacemos a una escala más allá de lo que necesitamos para mantenernos vivos. Lo hacemos para hacer laptops, pantallas, celulares, que no son necesarios para mantenernos vivos. Podemos vivir sin pantallas, sin laptops, sin celulares. Podríamos vivir sin eso, ¿no? Podríamos vivir sin ir a la escuela. Podríamos vivir sin tener que ir a trabajar. Y así como viven todos los demás animales, viendo lo que hay en la naturaleza, aprovechando los recursos de la naturaleza, a lo que se refieren, pero es parte de nuestra naturaleza hacer lo que hacemos. A lo que nos referimos con preservar la biodiversidad, nos referimos a no llevar a cabo acciones que aceleren la pérdida de la vida en el planeta. Finalmente, la vida en el planeta un día se va a acabar. O vamos a evolucionar a otro tipo de vida, adaptarnos a otro tipo de circunstancias, porque si no, si la vida solamente es posible como la conocemos en nuestro planeta, entonces un día se va a acabar.
Pero preservar esa biodiversidad quiere decir que no hagamos acciones que aceleren esa pérdida de la biodiversidad, que las especies se extingan en un proceso natural y que no sea obra de un consumo irracional del ser humano, ¿no? Somos la única especie que mata a otras especies, no solamente para cubrir sus necesidades, sino para ir más allá de sus necesidades básicas, ¿no? Somos la única especie que mata a otra especie por tener que casea un elefante, que casea un león. Somos los únicos que hacemos eso. A eso se refiere la preservación de la biodiversidad. Dejar de hacer esas acciones que van en contra de el devenir natural de cada especie. El devenir es cómo las especies van cambiando, van agotando y cuándo va a llegar su fin. ¿Qué podemos hacer para la preservación de la biodiversidad en la medida de lo posible? Pues una de esas cosas son esto que tiene aquí, ecotecnias. Dice, las ecotecnias son innovaciones tecnológicas diseñadas con la finalidad de preservar y restablecer el equilibrio entre la naturaleza y las necesidades humanas. Aprovechan eficientemente los recursos naturales con fuentes limpias. Bueno, la gente siempre quiere algo así, algo de tecnología que arregle todo lo que ha hecho en vez de que deje Entonces, sus cosas a un lado. Más que, dice, tecnologías limpias, no nuevas tecnologías, tendríamos más bien que aprender a vivir sin tecnologías que son innecesarias, ¿no? No tendríamos que por qué querer resolver todo con base en la tecnología, si todos los seres vivos viven sin tecnología, ¿no? Porque es más, nosotros vivimos la mayor parte de la vida de la humanidad ha sido sin tecnología, o con tecnología muy básica, y con herramientas básicas que no deterioraban el medio ambiente como lo hacemos ahora. Entonces, más que desarrollar tecnologías limpias, tendríamos que empezar a ver qué realmente de esas tecnologías son necesarias para la vida, ¿no? Porque finalmente no nos hacen la vida más fácil, nos hacen más esclavos, ¿no? Porque ahora, pues antes cuando no había las herramientas en el trabajo para trabajar, por ejemplo, una pandemia hace 200 años, no quedas trabajado, ¿no? Así como tomaron las medidas estúpidas que se tomaron, ¿no? Pero hoy, ¿por qué se atrevieron a hacerlo? Porque podías seguir trabajando en tu casa. Si no hubieras podido trabajar en tu casa, no hubieran tomado esas medidas, porque el capital no puede perder. Mucha gente se fue a trabajar en casa y desde casa hizo el trabajo y mandaba su trabajo, los maestros seguían trabajando, bueno, si de por sí medio trabajan en la escuela, en su casa pues peor, ¿no? Porque se pudieron haber conectado todos los días, porque si finalmente era a distancia, pues me pude haber conectado todos los días y mis 4 horas diarias o 6 horas diarias que me tocaban, ¿no? Se conectaban cuando se les pegaba la gana y media hora, 1 hora, hora y media, ¿no? Pero se pudo hacer gracias a que hay esa tecnología donde te pueden esclavizar. La tecnología finalmente nos va volviendo esclavos porque me exigen mayor productividad. ¿Por qué? Porque tengo una herramienta que me ayuda a poder hacer mis actividades, ¿no? Lo que tendríamos que hacer si queremos preservar la biodiversidad es cambiar el paradigma de desarrollo. Un paradigma es aquello en lo que nos basamos, la manera que indica hacia dónde tenemos que ir o qué tenemos que hacer. Nuestro paradigma de desarrollo es un paradigma de tener. O sea, está basada en tener pertenencias, no en ser. Está basada en tener el que más tiene, es el que más puede, el que a mayor poder tiene, en tener el nuevo celular, tener la pantalla más grande, tener la mejor casa, tener el mejor coche. Este es un paradigma de desarrollo basado en un consumismo y en explotar al otro, ¿sí? En aprovecharme de la fuerza de trabajo del otro. Nadie podría acumular riqueza si no se aprovechara de la fuerza de trabajo de otro. Porque si yo con mi propio trabajo a lo mejor puedo vivir dignamente, pero no puedo generar riqueza. Para generar riqueza tengo que apropiarme de parte del trabajo de otros. Y ese es nuestro paradigma de desarrollo. Aprovecharme del otro, consumir y consumir y consumir. Mientras tengamos ese paradigma de desarrollo, no vamos a poder tener nunca un equilibrio entre las necesidades humanas y la naturaleza. ¿Sí? Porque está basada en tener.
Y todos queremos tener a costa de lo que sea. No me importa si se acaba la naturaleza, cuando se acabe ya voy a estar muerto. ¿Qué me importa, no? Si se acaba dentro de 200 años, pues en 200 años ya no voy a estar vivo, hay que se las arreglen los que estén vivos en ese tiempo, ¿no? Así pensamos, porque así nos han enseñado a pensar, a no pensar en el otro. No pensar en el otro del que vive en el mismo tiempo que yo vivo, menos voy a pensar en el que va a vivir cuando yo ya ni esté vivo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer no es buscar nuevas tecnologías, es buscar un nuevo paradigma de desarrollo a través de un nuevo paradigma educativo que nos enseñe a convivir mejor entre nosotros y con las especies que nos rodean. Desde la educación se debe construir un nuevo paradigma de desarrollo, porque la educación está al servicio del paradigma de desarrollo. Nos educan para servir a las grandes industrias, a los grandes capitales, nos educan para servirlos, para ser trabajadores, para ser productivos, para ese capitalismo que hemos creado. Y la educación debería de ser de otra forma, nos debería de educar para aprender a convivir y entender que todos somos habitantes del mismo planeta, que somos ciudadanos de la Tierra. Mientras eso no cambie, jamás vamos a lograr un equilibrio entre la naturaleza y las necesidades humanas. Así es que todo lo que digan ahí de tecnologías y eso es pura blasfemia. Porque alguien tendrá que hacer esa tecnología, alguien tendrá que contratar a los que hagan esa tecnología y alguien se va a hacer rico por vender esa tecnología. Ambiente, deterioro y protección. El ambiente, la Tierra finalmente y todos los ecosistemas siempre están en un cambio constante. El planeta está vivo, siempre está cambiando, siempre está evolucionando, siempre hay un deterioro. Hay zonas que hace millones de años estaban en el mar y que hoy son los picos más altos de la Tierra, ¿no? El Everest, hay evidencia, por ejemplo, que es el pico más alto de la Tierra. En la cima del Everest se encuentran fósiles marinos, ¿no? Lo cual quiere decir que es el pico que hoy es el pico más alto de la Tierra, en algún momento estuvo sumergido en el fondo del mar. Entonces, la Tierra siempre está en movimiento, siempre, más que en deterioro, está en un cambio constante. El deterioro, otra vez, viene producto de la actividad humana. A eso nos referimos cuando hablamos de deterioro. Deterioro ambiental. Sí, sin la presencia del ser humano no podríamos hablar de deterioro ambiental, o sin la presencia de una especie que acelere los cambios naturales, no podríamos hablar de deterioro ambiental. Entonces, deterioro ambiental es el producto del consumo irracional de los recursos naturales por parte del ser humano. Todas esas actividades que realizamos más allá de lo que realmente necesitamos es lo que causa el deterioro ambiental. Protección ambiental. Bueno, lo llamamos como son acciones encaminadas a evitar el deterioro ambiental. Acciones, medidas, pero realmente lo único que tenemos que hacer es dejar de consumir como locos.
No tenemos que hacer nada extra, ni tendríamos que reforestar, ni tendríamos, si no cortáramos árboles como locos, no tendríamos que reforestar. Si no hiciéramos pesca deportiva o no que cazáramos especies nada más por gusto, no tendríamos que tomar ninguna medida. Basta con que estuviéramos en armonía con la naturaleza y no tendríamos que hacer nada para proteger al ambiente. Lo único que tendríamos que hacer es usar lo que solamente necesitamos. Consumir nada más lo que necesitamos. Me compro un celular hoy, me lo roban, me compro otro mañana, me lo roban, me compro otro pasado mañana, o ya no está de moda, ya me compro el que sigue, ya no tiene la función, ya no puedo descargar videojuegos. Entonces, todo eso nos va llevando al deterioro ambiental, ¿no? No tendríamos que hacer nada más que dejar de consumir sin ton ni son. Es lo único que tenemos que hacer. Fíjate, porque todas las medidas que queremos tomar van encaminadas a que sigamos viviendo como vivimos. No va a funcionar ninguno. O sea, todo lo que quiero hacer, lo quiero hacer para no perder el estilo de vida que llevo. No va a funcionar, o sea, no podemos obtener resultados diferentes haciendo las mismas cosas, ¿no? Áreas naturales protegidas. Volvemos a lo mismo. Todo el planeta debería de ser un área natural, digamos, no protegida, sino usada de manera racional. ¿Sí? Porque ahora tenemos que proteger áreas y ponerles ahí. Además, no nada más decir que son protegidas, hay que poner ahí quien las cuide y que esté arriesgando su vida para que no vayan y exploten esos recursos, ¿no? No entendemos que si se acaban los recursos naturales nos vamos a morir todos, ¿no? Somos, se dice que somos la especie más inteligente del planeta, somos la especie más estúpida del planeta. Somos la única especie que está cometiendo suicidio de especie. Nos estamos matando lentamente, estamos acabando con los recursos que nos permiten estar vivos. No solamente nos estamos matando, nosotros nos estamos llevando. Además, Sí, no nos compramos porque eso va a crear que muchas especies se mueran, ¿no? No los matamos nada más nosotros, pues nos estamos llevando a otras especies con nosotros. Entonces, yo creo que somos la especie más estúpida del planeta, porque somos la única que tenemos la capacidad de pensar y de valorar nuestras acciones. Y aún teniendo esa capacidad, hacemos puras estupideces, ¿no? Como estar acabando con el planeta, como estar peleándonos entre nosotros, crear conflictos por estupideces. No entendemos que somos la misma especie y que habitamos el mismo lugar, ¿no? Cuando se supone que somos los únicos que tenemos la capacidad de pensarnos a nosotros mismos, de pensar en nuestro entorno, de generar respeto, de generar empatía, de generar solidaridad, pero todo lo hacemos al revés. Entonces, si la capacidad que tengo no la utilizo para estar mejor, para vivir en armonía con el planeta, pues entonces no soy tan listo, ¿verdad? Y con eso terminamos geografía hasta el tema 2.9. No hay todos saben lo que es un área natural protegida, ¿no? Es un área en la cual se está evitando que se siga explotando sus recursos de todo tipo. Pues esas áreas naturales pueden ser marítimas, pueden ser bosques, pueden ser desiertos, puede ser cualquier área que esté exenta ya de la explotación de sus recursos por parte del ser humano. Entonces nos tomamos 5 minutos y cambiamos de materia. Pero es que aquí los ciudadanos todos como ejemplo, no sé, porque yo sí lo puedo resolver, pero no. Sí. También no se cancela. Lápiz. Pero, a ver, yo 2 meses. 2 tercios, más tarde de 2 novenos, no sé.
Son 2/3 de 5/6, ¿no? 2/3 de 5/6. Hasta los novenos de los séptimos. Ahora, ahí esos 2/9 es de lo que queda, o es del total, no lo dice, ese cuando estaba. Es que como es el libro de valores. Y más tarde, 2/9 de los 5/7. Sí, pero esto, aquí no me dice si estos 2/9 de los 5/7 de la 9/5 es de lo que quedó después de haber vendido esto, o sigue siendo el total del terreno. Entonces, voy a vender esto 2/5, son 10, 3 por 3, 18, más 2/5, 10 por 30, 22 por 7, 63 por 5, 315. No se puede hacer ahí un multiplicaciones primero multiplico y luego saco el mínimo. Aquí ya puedo sacar el mínimo. Y aquí, o sea, se lo estaba haciendo bien, pero en el primer momento no es nada, y aquí para una sola se cancela y que se convierte Bueno, no se puede. Y a partir de aquí ya puedo sacar mínimo con los múltiplos de 315 y 18. Cuando tengo multiplicación, no puedo sacar el mínimo con los múltiplos. Porque voy a multiplicar. Puedo sacar el mínimo. Una vez que hago la multiplicación, ahí ya puedo sacar el mínimo. Ahora, una forma de hacerlo es que trate de expresar todo con el mismo divisor. Por ejemplo, 2/3, ¿cuántos sextos son? 2/3 son 4 sextos. 5 sextos, ya tengo el mismo divisor. 2/9 en sextos lo podría hacer. 2/9 en sextos. Tengo que disminuir el 9 en una tercera parte. El 2 lo tendría que disminuir en 2/3, una tercera parte de 9. 2, 3. Para que 9 en 9 sea 6. Y 2 que tendría que ser. Tendría que ser 2/3. 1 por 2, 2 por 6. 18 no me también las cosas del examen, pero eso es todo mío. Nosotros estábamos identificados. Está bien, porque ahorita hay que multiplicar todos los recorridos de 5 kilómetros. Y nos puso una tercera que era más del entero. Él le ha puesto 8 quintos por el recorrido. Pues ahí ya recorre más del entero. Y decía, no, es que está bien, pero porque lo sacó del libro. Y yo ya lo hice. Yo ya lo hice. Y pero está mal. Aquí sí ya puedes sacar el mínimo. Ay, Dios. Pero no son más.
Si son 5/6 de los tercios. Es que quería esto, aquí, me salió esto, y No, esos son 5/6, pero porque estos 2/3 los hiciste 4/6. Porque esto, sí los puedes hacer 4/6, pero no es más. Porque digo, la multiplicación no tiene caso sacar el mínimo común múltiplo, lo saco cuando estoy sumando o restando. Aquí es una multiplicación de 5/6, de 4/6. Como decir, la de un medio de 1/3 con su medio. Ahora estoy multiplicando un medio por 1, que es un medio. Aquí es multiplicación, y aquí es la multiplicación seguida, porque son 2/9 de los 5/7 de 9/5. Pues son 2/9 por 5/7 por 9/5. Ya cuando tengo esto, aquí sí ya puedo sacar. Y este ya se resuelve con un comerciante vendió unos de los sacos de frijoles que quedaron. Ya como para certificar, tuvo que desechar una parte para que los sentimos de lo anterior y ahora le quedan. ¿Y cuántos sacos se le comprado? Sí. aquí, y ya, pues tiene más dependencias, ya con tu vecina, y también uno. Por 11/7 el material falta anterior que le había quedado 22 se vendió 7/22. Personas por 7/77, 7 por es que son 144. Son 105. 104, entonces puede ser un medio. Sí, sí, es un medio. También el 77 es la mitad de 154, ¿no? Pues sí, es un medio. 77 sobre 154. Dan 16 sacos. Entonces, séptimo, 17, 26. Hubiera sido aquí más fácil con 11 binarios. O sea, 7 más 11. Estos son esto, 11 22 avos. Entonces esto nos da 7 más 11, 18. Y estos 18 los pasaste a 154. Y no es más fácil. 11, 22. Más 18, 22. 11 y 18.
Continúa sacaste este. Es que primero estaba haciendo todo, o sea, es cuando me llenó contra lo hice todo así y me salía un punto decimal. Porque yo hice esto y puse lo Esto es lo que se echó a perder. de estos dos aquí. Se echó a perder. 18, pues echarlo a perder los 22 avos, de los 7, 18, 22 avos. Entre lo que se echó a perder y lo que vendió son 18, 22 avos. Y aún tiene 16 costales, ¿no? Dieciocho, 22 avos. Pues 16 es igual al entero que tenía, ¿no? Dice que me invitaste a ver lo dice que ahorita vamos a tomar el pasado. Esto que le queda son 4,16 es igual a 4,22 que me falta para mí. 4,22 avos, 16 es igual a 4,22 avos. Si esto 18,22 avos es la suma de lo que vendí y lo que se le echó a perder. Por lo tanto, si tiene 16 sacos más, esos 16 sacos es lo que me falta para completar el entero. Entonces, 16 igual a 4,22 avos. Los datos del total. Entonces, si ven 16 es a 4,22 avos, como X es a 22,22 avos. 16 es igual a 4,22 avos, como X es a 22,22 avos. Entonces, 16 es igual a 4,22 avos, como X es a 1. Por lo tanto, usar 4x sobre 22 de 16. Como con 4x, 4x, 22 por 16, son 160, 320, 352. Bajo 22 por 16. 16. Por 16 igual a 352. 88 costales. ¿Cuántos vendió? Vendió 7. 7 por 88 por 7 es igual a 16 entre 22 y 28. Algo así se puede hacer como con la X. Se sabe álgebra, ¿no? Lo sacas del álgebra de Bandor, ¿no? Pues es álgebra. Así que con X. ¿Y cómo demonios no lo vas a hacer con X si estás buscando una incógnita, una cantidad que no conozco? Dice que no, que es como una regla de 3 y la regla de 3. Sí, entonces, ¿cómo salió? Bueno, entonces ahí el problema ya es de tu maestro, no importa cómo lo hagas. O sea, si no lo haces como él quiere que lo hagas, Sí, va a estar mal, ¿no?
Yo las respondí como pude en el examen, pero ese sí estaba mal, porque recorría más de la entera. O sea, si te dice que 8 quintos de la distancia, pues 8 quintos es más de la distancia total, ¿no? Entonces, ahí no se puede. O sea, cuando el maestro no sabe y es terco en que se tiene que hacer como él dice, o una de dos, o sabes más que él y lo llevas al consejo técnico donde lo tengas que llevar y demuestras que sabes más que él y por lo tanto él no te puede calificar, o te tienes que aguantar, ¿no? A mí me pasó con un maestro de topografía en la Facultad de Ingeniería. Yo ya había decidido no meterme ya con los maestros, ¿no? Ya estaba cansado de pelear. Pero un día se metió conmigo y ya le dije, en el examen lo hice tal y como él dijo, porque decía que así era. Y me puso, creo que 3. Y digo, mi examen está mal calificado. Dice, no sé. Le digo, está mal calificado. Dice, yo sé que están malas respuestas. Le digo, pero usted dijo que así se tenía que hacer, porque pues así era, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que usted enseña en clase, mi examen está mal calificado. Digo, claro, aquí lo calificó bien porque sacó las respuestas del libro, pero usted no lo sabe hacer. Digo, entonces, o me corrige mi calificación, o ya me harté de usted y lo llevo al consejo técnico, que nos haga un examen de oposición, y si usted sabe más que yo, que me repruebe. Me dijo, entonces, ¿cuánto tienes? Le digo, 10. Me dijo, entonces, ¿cuánto tienes? Le digo, 10, y me puso 10. Y ya no fui a la materia, una vez ya no podía ir, y la mandé a ir con mi esposa, que era mi novia en ese entonces, que me mandaba la fecha del examen final porque ya no podía asistir, y me voy a decir que estaba bien que ya no fuera, que tenía 10, pero que ya no fuera. Ay, pues qué bueno. Sí. Entonces, a veces, aunque tú ya no quieras, pero solamente tienes esa opción. O también, o sea, puedes quejarte, pero tendrían que quejarse todos. Y la realidad es que la mayoría. Nos vemos afectados con el organizador porque pues, está más sobre el problema, está más planteado. Y dijo que regresando de vacaciones no iban a comer. O nos volvía a repetir el examen, o nos volvía a ¿cómo se llama? A poner problemas sociales, pero sin que ese no se podía contar. Sí, porque o sea, y es no solamente en ese problema, o sea, está mal, no nos enseña, o sea, a ver, maestro, es más, explíqueme algo, yo no necesito que usted me explique algo y vea si yo entiendo o no entiendo. Digo, si yo no entiendo, entonces a lo mejor el problema soy yo, pero si yo entiendo, entonces el problema es el maestro, ¿no? Sí, porque, o sea, no nada más soy yo, somos todos los de segundo semestre, los que no podemos. A ver, entonces, ¿de quién es el problema, maestro? Si somos 50 alumnos y los 50 no entendemos, ¿de quién es el problema? Pues el maestro, ¿no? Sí, yo que me estaba teniendo. Vámonos a la siguiente. ¿Qué materia nos toca? Historia universal. Ya pasamos las revoluciones hispanoamericanas, ¿no? Expansión económica y cambio social también lo empezamos a ver, ¿no? Espérate, ¿qué? Claro que sí, expansión económica y cambio social, que les dije que había iniciado con prácticamente desde los viajes, ¿no? El descubrimiento de De todas América. las Ajá. Entonces vamos a iniciar con la revolución industrial, su impacto en la producción, en el transporte y las comunicaciones. Revolución industrial. Entonces ya estamos en historia universal. Déjenme. Sí, pues está el pizarrón. Vamos a dejar de compartir el video. Y vamos a la revolución, historia universal, y vamos a la revolución industrial. Además, en enfermería lo que usan para resolver ese tipo de problemas, ver qué cantidad de medicamento le vas a dar, son reglas de 3. ¿Cómo no voy a poder utilizar la principal herramienta que tengo para determinar de acuerdo a tu peso qué dosis te corresponde? A ver si me dicen que me tocan 1 miligramo,
por cada, no sé, 30 kilogramos de peso. Y tengo una persona que pesa 70 kilogramos. ¿Cuánto le voy a dar? Pues lo saco con una regla de 3, ¿no? Así que se lo puedo resolver. Si la proporción de medicamento, de sustancia que le voy a dar a un paciente, la saco con base, ¿qué cantidad le toca por cada kilogramo? Ocupo una regla de 3. Entonces ahora resulta que lo que hago en mi profesión no lo puedo usar. No está bien. Entonces vamos a ver la revolución industrial rápidamente en Historia Universal. Aquí está. Guía completa de Historia Universal. De mediados del siglo XX. Cuando vean Revolución Industrial me dicen, ¿ya la vieron? Ahí está. Rápido. Ahí está. La Revolución Industrial es una época de la historia que abarca desde los años 1750 hasta 1840. Entonces, Revolución Industrial inicia a mediados del siglo XVIII. Recuerden que los siglos nos vamos uno delante del que parece que es, ¿no? 17, si empieza con 17 el año, o sea, 1700, el siglo es el 18, ¿no? De mediados del siglo XVIII le vamos a poner aquí 1750 a mediados del siglo XIX. Esa es la primera revolución industrial. Hay quienes hablan ya hasta de la cuarta revolución industrial, ¿no? Es la primera revolución industrial, la que vino a cambiar el estilo de vida que tenemos. De mediados del siglo XIX, que más o menos hablamos de 1840. Se caracteriza por el cambio de la forma de producción y de la economía. Iniciando la sustitución de una economía basada en la agricultura a una basada en la industria. Y pasando de la manufactura artesanal de la mano de obra artesanal a la producción con el uso de maquinaria. Ahí para quitarle un poco de lo que dice ahí. Entonces, la revolución industrial es eso, que se cambia la economía y es cuando empieza con el deterioro del medio ambiente de manera
acelerada por parte del consumo del ser humano, ¿no? Entonces pasamos de una economía basada en la agricultura, donde lo único que nos preocupaba era producir nuestro alimento, sí, y algunas otras necesidades para las clases que tenían, ¿no? Para la nobleza, para los clérigos, porque la gente común y corriente pues nada más se conformaba con sobrevivir, ¿no? Y pasamos de esa economía basada en la agricultura a una economía basada en la industria, donde por primera vez se empieza a producir más de lo que podemos consumir. Y entonces, pues para consumir eso que se está produciendo, pues hay que consumir a un ritmo acelerado y desechar, ¿no? Entonces pasamos de esa economía basada en la agricultura y también la mano de obra, que toda la producción era artesanal, eso todo se hacía a mano, se empieza a utilizar máquinas complejas. Se utilizaban máquinas, pero máquinas simples como la palanca, el martillo, la rueda, el plano inclinado, la rampa, pero a partir de la revolución industrial, la maquinaria empieza no solamente a facilitar el trabajo, sino a acelerar los procesos de producción. Ya está empezando a hacer hambre. Sí. Entonces, mira, 4 para las 3. Hubiera pedido las pizzas. Antes de venir, las hubieran pedido para esta dirección. La ilustración es igual que el absolutismo, No, son cosas totalmente distintas. pero el absolutismo también trae como los ahorros, ¿no? No, Rousseau estaban en contra del absolutismo. O sea, el absolutismo es que el rey tiene el poder absoluto. Si una persona tiene el poder absoluto y decide qué se hace, ese es el absolutismo. ¿Sí? Todo el poder está en manos Y por eso del rey. sí, Y entonces la ilustración viene con ideas en contra del absolutismo. Ni siquiera quitar al rey, sino que el rey no tenga todo el poder, que haya un parlamento, que los poderes se dividan, que haya un poder ejecutivo, un poder judicial, como lo que existe hoy, ¿no? Entonces la ilustración es en contra del absolutismo, y Juan Jacobo Rousseau es de los principales promotores de la ilustración, o personajes de la ilustración, ¿no? Juan Jacobo Rousseau, Montesquieu, Diderot, John Locke. Entonces son cosas totalmente opuestas, entonces la ilustración está en contra del por absolutismo. eso, por el absolutismo se quisieron los 3 poderes. Ajá. Entonces, a partir del absolutismo, de estar en contra del absolutismo, los ilustrados como Juan Jacobo Rousseau proponen la división en 3 poderes, o la división de poderes, sí, para que no haya el poder absoluto en una sola persona. Entonces ya está esa primera parte. Ahora, causas de la revolución industrial. Como causas, nada más vamos a anotar ahí lo que está en negritas, ¿sí? Las letras que están ahí más fuertes marcadas. Causas, a veces se los comparto a los amiguitos del podcast, ¿no? Una ventana, aquí está. Entonces, de aquí únicamente vamos a anotar lo que está en negritas. Vamos a anotar causas y lo que está en negritas es lo que vamos a poner. Vamos a hacerlo tamaño ciego. Ahí está. Entonces, causas de la revolución industrial, y vamos a poner las guerras napoleónicas, así nada más como está. Y explicamos, las guerras napoleónicas fueron aquellas guerras que hizo Napoleón para estar presionando a los países para que incrementaran su productividad, porque los sometía, ¿no? Porque Napoleón expandió el imperio francés a casi toda Europa, ¿no? Que decir casi toda Europa es una cosa nada, toda Europa cabe en México. Y luego abajo ponen la Reforma Protestante de Martín Lutero y Juan Calvino, hasta ahí. La Reforma Protestante de Martín Lutero y Juan Calvino. La Reforma Protestante es
un movimiento que promueve principalmente Martín Lutero en contra de la Iglesia Católica, que dice que no necesitamos los seres humanos un intermediario para hablar con Dios, ¿no? Que cada ser, en eso consiste la Reforma Protestante. No necesito que un sacerdote me perdone para que intermedie por mí ante Dios, sino que cada ser humano puede tener un diálogo directo con Dios, y cambian, también se habla ya de la Reforma Protestante de permitirle a ya no sacerdotes, sino pastores, que sí tengan una vida marital, que tengan esposas, que es algo natural, ¿no? Por eso es que muchos padres son pederastas o son abusadores sexuales y se encuentran porque es contra la naturaleza no tener relaciones sexuales, ¿no? Es algo que es parte de nuestra naturaleza. En todos los conventos antiguos que hay se han encontrado enterrados fetos, ¿no? Fetos de las monjas que eran abusadas por los padres, quedaban embarazadas, provocaban abortos, ¿no? Es algo que está totalmente contra la naturaleza, por eso los padres son abusadores. No todos, ¿no? Pero sí hay una gran cantidad de padres que son pederastas, abusadores, y los que no, pues por lo menos satisfacen su vida sexual. Hay muchos padres que tienen una pareja, ¿no? No están casados, pero tienen una pareja porque es algo natural. Pero además la Reforma Protestante no nada más fue por eso. Fue porque al rey de Inglaterra no le permitían divorciarse en la Iglesia Católica. Entonces, pues no me permites divorciarme, pues creo mi propia religión donde sí me permitan divorciarme. ¿Sí? Entonces, la Reforma Protestante, más allá de estar en contra de algunas normas de la Iglesia Católica, también fue promovida por el rey de Inglaterra para tener una religión creada a su modo, a su conveniencia, para poder hacer lo que quería, ¿no? Entonces, si mi religión no me permite lo que yo quiero hacer, pues hago mi propia religión, ¿no? Por eso soy. ¿Qué es lo que sí? ¿Y qué es lo que hacemos o lo que hacen muchas personas, ¿no? Porque yo no profeso ninguna religión. Que dicen, ¿crees en Dios? Sí, a mi manera. Pues sí, cada quien a su manera, como te convenga, ¿no? Pues no crees en Dios. Por eso les gusta la Iglesia Católica. Sí, la Iglesia Católica es o la religión católica es una religión muy permisiva, ¿no? Más de eso, porque pues al final de cuentas, si crees en Dios, te vas a ir al cielo. Y aunque hayas hecho el mal, si te arrepientes de todo corazón, al final de tus días te vas a ir al cielo. Díganme quién no se va a arrepentir de todo corazón que realmente crea en el cielo y en el infierno. Si no te quieres ir al infierno, ¿verdad? Entonces al final, claro que te arrepientes de todo corazón, ¿sí? No te quieres ir al infierno. Pero mientras ya todo lo que hiciste en vida, pues acabó. Y puede ser el Dios que nos pinta de la religión católica y entonces, o sea, es un Dios totalmente vanidoso, ¿no? Porque pude haber sido la persona más buena del mundo, pero si no creo en él, me voy a ir al infierno. Y el peor asesino, si cree en él y al final se arrepiente de todo corazón, ese se va a ir al cielo. Entonces es un Dios vanidoso, ¿no? Hay que creer en él. Hagas lo que hagas, hay que creer en él. Ya creyendo en él, tienes esperanza de irte al cielo. No importa todo lo bueno que seas, si no crees en él, te vas al infierno. Mejor antes prefiero estar en el infierno que estar con un señor. La ilustración trajo consigo gran cantidad de avances en la ciencia. Entonces, otra causa, la ilustración, nada más con eso. Nada más le ponemos la ilustración y ya sabemos que la ilustración ya la vimos, es una forma de pensar racional y liberal que apoyó el desarrollo científico y tecnológico. Y eso, obviamente, empujó a que se diera la revolución industrial. Y les repito, como siempre, no es lo que digo de Dios, no es contra la fe de las personas. La fe de las personas es válida y cada quien tiene necesidad de creer en algo. Pero las instituciones religiosas abusan de esa fe. Y han abusado siempre, ¿no? Y han matado a la gente por decir cosas contrarias a la religión y después nada más salen, discúlpenos, tenían razón, ¿no? Eso es el infierno, ¿no? Se creó solamente para controlar a la gente, porque en la Biblia no... Es un método de control, ¿no? Es lo que se llama el conductismo, ¿no? Donde
controlan tu conducta a partir de estímulos que son premio-castigo. Que la parte inicial de todo esto, premio-castigo, es el cielo y el infierno. Haces lo que te dice la religión, amas a tu Dios, haces lo que se te pegue la gana, pero amas a tu Dios, te vas al cielo. No crees en Dios, eres mala persona, y aparte, o no crees en Dios, te vas al infierno. Premio-castigo es un control de conducta que se sigue utilizando hasta la fecha, ¿no? Es una teoría del aprendizaje que se llama conductismo, que es lo que crea las conductas totalmente anómalas, tergiversadas, ¿no? Porque para actuar bien necesito un premio, y si no me premias, entonces actúo mal. Ah, sí, pero si actúas mal te doy castigo, ¿no? Entonces se vuelve un círculo vicioso donde no entendemos que las cosas que están bien las tenemos que hacer porque están bien y punto. Sí, las que están mal no las debemos de hacer porque están mal y punto. No necesita haber un premio o un castigo. Los valores van más allá de los premios o de los castigos, ¿no? Entonces eso es lo que debemos de entender. Y no lo entendemos. Somos animales que no entendemos esa... que somos los más animales de los animales, ¿no? No entendemos eso. Repercusiones de la revolución industrial. Expansión del comercio entre naciones. Nada más. Bueno, esa está así de cortito, ¿no? Es expansión del comercio entre naciones. Pues la revolución industrial llevó, más que expansión del comercio entre naciones, pues llevó a que las naciones que se industrializaron impusieron esos productos a las naciones a las que controlaban. Entonces hubo naciones que se industrializaron, que empezaron a producir muchos productos que fueron y le obligaron a las otras naciones a comprarlas, aunque no las necesitaran, ¿no? Creación de nuevas actividades económicas como la industria textil. Si antes de eso los textiles, lo poco que había, pues era a mano, ¿no? Con la maquinaria se pudieron tener fibras naturales, que con maquinaria los hilos se fueron haciendo tejidos para formar telas. Todo, anterior a eso, pues era muy poco o prácticamente nada lo que había respecto a la industria textil, ¿no? Nos vestíamos de, pues, piel de animales, ¿no? O de cosas de la naturaleza que ya tenían una textura y algo que nos pudiera hacer para cubrirnos. Rápido crecimiento de la población en general y en particular de la población urbana. Al tener más cosas que consumir, al estar nuestras necesidades básicas cubiertas porque la producción aumentó, entonces la población empezó a crecer. Porque es lógico, si hay mayores recursos, pues hay mayor población que se puede alimentar y que puede sobrevivir, ¿no? Entonces la población empezó a crecer. 4. Se crean nuevas clases sociales. Surge la clase obrera y la clase burguesa, ¿no? De hecho, es la clase burguesa la que impulsa la revolución industrial. Y nace la clase obrera o la clase trabajadora, el proletariado, que son los que van a poner la mano de obra, su fuerza de trabajo, para que esa clase burguesa pueda hacer uso de la maquinaria de la que es dueño, ¿no? Entonces surge la clase propietaria de los medios de producción y la clase que lo único que tiene es su fuerza de trabajo. Ya no es de los burgueses, ya no tienes que ser esclavo del rey, no tienes que ser esclavo del señor feudal, no tienes que trabajar por nada, mira. Ahora yo no voy a hacer que hagas mi esclavo, yo te voy a comprar tu fuerza de trabajo. Si tienes algo de qué vivir, tu fuerza de trabajo, yo te la compro. Al precio que yo quiera, pero te la compro. Invención de nuevos medios de transporte, ferrocarril, barcos, eso es una de las grandes consecuencias. Entonces, anótenlo, medios nuevos de transporte como el ferrocarril y los barcos de vapor. De hecho, los dos fueron al principio de vapor. El primer ferrocarril fue a base de una máquina de vapor, así como los barcos de vapor que también fueron a base de una máquina de vapor. Máquina de vapor, tercera ley de Newton. Ahora sí que me... De una fiesta. No, es que a mí siempre me quedaba en la tercera. La primera y la segunda. Queríamos hacer un paseo. Eso pues me pasaba también con Pico.
Vamos al 5. El 6, ponen así lo que se negrita. Surgieron corrientes ideológicas a partir de ahí para abajo. Surgieron corrientes ideológicas como el sindicalismo, el socialismo, el comunismo y el anarquismo. Y ahorita les explico en qué consiste cada uno. Ahí faltó el cartismo. Puede que no me gusten las cosas que me tiendan, pero creo que En ocasiones, el momento de recoger el solucionado y cuando hace el gobierno y la ocasión, el gran riesgo. ¿Ya que entonces? sí. Entonces, el sindicalismo es una corriente ideológica que surge para defender los derechos de los trabajadores. A ver. Entonces, así nace el sindicalismo, que después los líderes sindicales se vendieron con los dueños de las fábricas y ya los derechos de los trabajadores valieron por otra vez, ¿no? Pero así surge el sindicalismo, como una ideología para defender los derechos de los trabajadores, procurar mejores condiciones de trabajo, como jornadas laborales de 8 horas antes. Cuando inicia la revolución industrial, era legal tener a niños trabajando ahí en las fábricas, ¿no? Y trabajaban 16, 17, 18 horas diarias, ¿no? Y prácticamente no les pagaban. Hoy les digo, te compro tu fuerza de trabajo, pues te la pago al precio que se me pegue la gana, ¿no? Mujeres y niños eran explotados en las fábricas, les pagaban un sueldo muy por debajo al que le pagaban a los hombres. ¿Sí? Y de por sí a los hombres ya les pagaban poco, imagínense lo que pagaban a los niños y a las mujeres, ¿no? Y además las jornadas eran hasta de más de 16 horas diarias. Entonces el sindicalismo surge para exigir pues una paga más justa y un tiempo de trabajo también, pues justo, que no terminaras muriéndote ahí en la fábrica, ¿no? Socialismo. El socialismo es una ideología que habla de que los medios de producción tienen que ser de todos, tiene que ser una propiedad común. Lo que se produce tiene que ser para el bienestar de todos y se tiene que repartir eso de manera equitativa. Los bienes que se generen a través de los medios de producción se tienen que repartir de manera equitativa para todos y el Estado debe garantizar que todos tengan acceso a todos los servicios elementales de vivienda, educación, techo, salud. ¿Sí? Eso es lo que plantea el socialismo. Ay, no. El comunismo habla de que la propiedad, el socialismo tiene al Estado como el rector también del comunismo, pero el comunismo va más allá del socialismo. El comunismo habla de que todos somos dueños de todo, o sea, la propiedad es común, es comunitaria, es de todos, y todo debe ser repartido de manera equitativa. A lo mejor el socialismo habla de no tan equitativo, sino que a cada quien según sus necesidades y según sus capacidades. Sí hay que procurarlos a todos, sí hay que ver que todos tengan una vida digna, pero finalmente hay una distinción entre las capacidades y las necesidades que cada quien tenga. Y el comunismo va más allá. El comunismo es que todos tenemos por derecho por igual a acceder a todos los satisfactores, que eso sería lo normal, porque nadie tiene la culpa de haber nacido con mayor o menores destrezas, ¿no? O sea, las destrezas con las que naciste o las que desarrollaste no siempre son tu culpa, ¿no? Es más, creo que nunca, más bien nunca son tu culpa, ¿sí? Porque lo que eres, por ejemplo, ustedes, lo que son hasta este momento, pues es producto de los adultos que estamos a cargo de ustedes, ¿no? Es producto del entorno en el que nacieron, es producto de cómo me han cuidado y cómo han procurado que yo tenga acceso a diversas cosas. Entonces, lo que soy hasta ahorita no es mi responsabilidad. Y resulta que cuando ya tengo la responsabilidad, pues ya estoy sumergido en un mundo donde tengo que ver de qué manera como, de qué manera vivo, donde ya siendo un niño a veces ya soy responsable de otro niño. Entonces ya no hay manera de salirme de ese círculo, ¿no?
Entonces, por ejemplo, eso plantea que todos debemos tener acceso por igual, porque no todos tenemos las mismas circunstancias de vida. Y eso no es culpa de nadie, ¿no? Sino es culpa de las circunstancias de vida que me tocaron y que fueron creando históricamente las clases que han dominado. Entonces, conmigo plantea que todos debemos tener acceso por igual a los satisfactores para tener una vida digna y plena. El anarquismo que todo el mundo lo relaciona con que es el caos, que no hay reglas, no es cierto. El anarquismo lo que plantea es la ausencia del Estado, es decir, no tiene por qué haber alguien que nos gobierne, no tiene por qué haber un Estado que ponga las reglas, sino que cada quien en su comunidad tiene que ver de qué manera convive, cuál es la mejor manera para una comunidad en específica, y nosotros mismos habla de la autorregulación. Cada comunidad pone sus reglas, establece su forma de vida, ¿sí? Y no necesita a alguien que lo esté gobernando y que lo esté regulando y que le esté dictando leyes. Eso es el anarquismo. Cada quien se autorregula en la comunidad que le toca. No es no es el caos, no es la ausencia de reglas, es la ausencia de un Estado que me gobierne. Es la ausencia de gobernantes, no de reglas. Y yo creo que con eso terminamos. Porque nos quedan 4 minutos, ya no vamos a terminar de ver. Y mañana, es cierto, mañana nos toca examen. Estudien sus apuntes como si mañana fuera su examen real. Estudien todo lo que vimos. Ya todos tienen que subir. De hecho, ya en el primer examen todos subieron, ¿no? Entonces, en este segundo igual tiene que haber otro incremento. Entonces, nos vemos mañana. Mañana es a las 9 de la mañana, ¿verdad? Recuerda que terminamos a las 12, mañana de 9 a 12. Ahorita lo sacamos. See you tomorrow morning, Dana, Grecia, Luca, nos vemos mañana. Hasta mañana, señor César. Ya. Hasta mañana. Hasta mañana, Dana.